Vamos a orar. Señor, una vez más acudimos ante tu presencia reconociendo nuestra pequeñez y nuestra necesidad. Oh Señor, el Espíritu Santo inspiró tu palabra y Él es nuestro Maestro, que Él en esta mañana nos hable, que se diga en este púlpito lo que Él inspiró, enséñanos. Y Señor, que apliquemos a nuestras vidas la palabra aprendida y entendida. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a vivirla, a predicárnosla cada día, de tal manera que vivamos dentro de tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos para la lectura que se tuvo inicialmente en Colosenses capítulo 1, aunque el hermano José Manuel leyó desde el versículo 15, yo le decía que esos versículos del 15 al 20 para un inicio de mes y de año como que para mí es duro. Yo voy a estar hablando de los últimos 3 versículos de este capítulo bajo el título Una reconciliación con propósito. El escritor Jonathan Leeman, que pertenece a un ministerio se llama 9 Marcas, él dijo lo siguiente: ser cristiano no se trata solamente de tomar una decisión, se trata de una fe y un arrepentimiento que producen un nuevo sistema de decisiones. Se trata de someterse a Cristo como Señor. Lamentablemente estamos en una época en que hay personas que piensan que porque pasan adelante en un culto, porque levantan la mano, porque hacen una profesión de fe, ya eso les hace cristianos. Cristiano se inicia creyendo en Cristo, en el Evangelio de Cristo. No es porque se levante la mano o se arrodillen en un altar, es porque crea en Cristo. Pero el cristianismo se trata de la vida diaria. Es una decisión que se toma en un momento, pero que afecta todo el accionar. Es un arrepentimiento diario, donde se produce un nuevo sistema de valores. Dios crea una nueva persona en nosotros con valores nuevos, con deseos nuevos, con intenciones nuevas, con gustos nuevos, con una visión bíblica del mundo y de las cosas de Dios. Se trata de someterse a Cristo como Señor. Hoy en día hay personas que dicen que primero se cree en Cristo como Salvador, pero que después, un día, entonces se comienza a tener a Cristo como Señor. Hay un solo problema. Él es las dos cosas. Y usted no puede creer en Él de una manera obviando la otra. O cree en Cristo completo o no ha creído nada. O cree en Cristo como Señor y Salvador o no ha creído ni siquiera como Salvador. Así que esa no es una teoría bíblica, eso de que primero es el Salvador y después un día, entonces de repente tú vas a sentir como un escalofrío o te va a entrar un calor por la molleja en la cabeza y te va a llegar hasta el dedo gordo del pie derecho y Cristo es mi Señor. Yo no lo sabía. En estos días, el jueves, uno de esos comentaristas de televisión, con su voz entrecortada, decía: he descubierto algo nuevo. He descubierto que el Espíritu Santo está en mí. Yo sabía que existe esa fuerza, pero yo no sabía que está en mí. Él no es cristiano, él cree que el Espíritu es una fuerza. Por eso es que hay gente que cuando le hablan del Espíritu Santo habla de que sintió como un caliente. Para ellos es como un corrientazo. No, el Espíritu Santo no es un corrientazo, es una persona. El arrepentimiento para salvación sí es la toma de una decisión en la vida, pero el ser cristiano tiene que ver con un nuevo estilo de vida que abarca todo. No hay una sola parte en donde el cristianismo no influye en una persona que verdaderamente ha creído en Cristo. No es algo de un momento en el tiempo, es algo de todos los días y todos los momentos del día. La falta de comprensión en este sentido está produciendo profesiones de fe vacías y vidas que no muestran en verdad que Cristo vive en el corazón de las personas
y que está produciendo cambios en ellas. Muchas iglesias están produciendo adeptos y prosélitos. Hay muchas iglesias que podríamos decir que tienen un comité de amigos y simpatizantes de la iglesia, o amigos y simpatizantes de Cristo. Vemos muchas personas llenando bancos o sillas, pero no testimonios de vidas transformadas de día en día. Pueden pasar años y hasta morir esas personas congregándose en una iglesia, pero son personas sin fruto, estériles, religiosos, legalistas, fariseos y hoy en día hasta liberales. La obra de Cristo abarca mucho más que solo salvar. Su obra quiere forjar un producto en cada persona, producir fruto, luces que iluminen como antorchas en la oscuridad que nos rodea. Cristo quiere producir personas que sean diferentes y vivan diferentes a la cultura que nos rodea. Cristo no nos llamó a transformar la cultura, es a ser diferentes a la cultura en que vivimos. Porque hay una mala idea, un malentendido en eso. En la porción que vamos a estar estudiando, Colosenses 1, versículos 21 al 23, vemos que Cristo produce en nosotros una reconciliación con propósito. ¿Qué dice el versículo 21? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En Cristo tenemos reconciliación. Y la primera frase o expresión que encontramos aquí en este versículo es la que dice: y a vosotros también. Esta expresión relaciona este versículo 21 con lo que se ha estado hablando en los versículos 15 hasta el 20. Está hablando de la obra que Dios hizo con todas las cosas y una obra en la cual los colosenses también estaban incluidos, como que dice el versículo 20, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda la creación quedó bajo maldición, sobre todo esta creación visible, pero hay una creación invisible en donde hay seres que son irreconciliables con Dios. Pero en esta creación visible, Dios ha hecho una reconciliación, y por eso el apóstol Pablo le decía a los colosenses: y a vosotros también. O sea, ustedes están incluidos en esa obra de reconciliación que Cristo, el majestuoso Dios eterno, ha hecho con todas las cosas. Este versículo 21 aclara que los colosenses, al igual que todos los cristianos, que ustedes y yo, antes éramos extraños, alejados, excluidos, enemigos, hostiles, odiosos, adversarios de Dios. Y fíjese que dice en vuestra mente, dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, ajenos de Dios, alejados de Dios, enemigos, adversarios, contrarios, dice, en vuestra mente. El problema del ser humano está aquí adentro. Como dije en otra predicación, un dicho que no es mío: el corazón del problema del hombre es el corazón del hombre. Ahí es que está el problema. Ellos eran los enemigos de Dios, una enemistad moral y espiritual en sus mentes, en sus corazones. No que físicamente hubiera un impedimento para relacionarse con Dios. Era que no podían y no querían relacionarse con Dios. Y ese es el problema de todos los impíos, de todos los inconversos. Son extraños, están alejados de Dios, excluidos de Dios, no tienen parte con la gloria de Dios, son hostiles a Dios, son odiosos, adversarios de Dios, pero el problema está en la mente, no hay un impedimento físico. Es que el ser humano
en su pecado no quiere saber de Dios, aunque diga que sí. Dicen que sí, sí, yo quiero creer. De hecho, yo creo que Dios existe. Debe haber algo, y entonces usan palabras bonitas. Yo sé que debe haber algo en el cosmos más grande que nosotros. Hay un ser superior. Sí, pero para ellos es como una cosa que anda. Para el ser humano, cuando habla de Dios, se imagina como una ameba, como un ser, una ameba, una cosa que anda por el universo, y le ponen palabritas bonitas, pero ellos no creen en el Dios verdadero. De hecho, no quieren saber de Dios verdadero. Por eso existen tantas religiones. Ellos están en la búsqueda de un Dios, no del Dios que es el que busca al ser humano. ¿Ven la diferencia? Lo mismo que con los colosenses, eso pasa con toda la humanidad, y era lo que sucedía contigo y conmigo. En lo profundo de nuestro entendimiento y pensamiento, la humanidad es adversaria de Dios, contraria a Dios, está alejada de Dios y tiene una enemistad que inicia en la mente. No que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No. El ser humano es malo por naturaleza. Él es que daña a la sociedad. Vamos a poner el ejemplo. Yo entiendo que existe la presión de grupo, pero nadie está obligado a llevarse de la presión de grupo. Pero observen lo siguiente. Usted vive en un barrio tranquilo, por ahí todos los vecinos se llevan bien, y de buenas a primeras se muda uno, que él es el que hace bulla en el barrio. O sea, no fue el barrio que lo dañó, él daña al barrio. Es que el ser humano, a donde quiera que llega, ¿sabe qué es lo que aporta? Pecado, maldad, perversidad. No es que nace bueno, es malo desde antes de nacer. Ahora, ¿qué dice el versículo 21? Que los colosenses, al igual que usted y que yo, eran extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios, extraños de Dios, alejados de Dios. ¿Y en qué se traducía esa maldad interior? Dice, haciendo malas obras. Todo lo malo que el ser humano hace procede de su corazón. El Señor dijo que de ahí es que vienen los hurtos, las fornicaciones. Es de adentro del corazón que sale. Todo lo que hay aquí adentro se traduce en malas obras. ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Que lo que es una persona en su corazón, eso es. Uno es lo que es adentro. Eso de que a mí se me zafó, no. A nadie se le zafa lo que no tiene adentro. De que no, lo que pasa es que usted sabe, fue que ese muchacho, no, es que tú tienes eso adentro. Esa enemistad y hostilidad en la mente produce malas obras. Y cuando dice malas obras, es hechos perversos y malvados. Produce un accionar maligno, moralmente malo, diabólico. Cuando dice eso de malas obras, se están dando a entender que son obras diabólicas. ¿Usted sabía que realmente existe el diablo y Satanás? Pero que cada ser humano en su pecado es un diablito. En muchas ocasiones la palabra de Dios se refiere a los seres humanos como diablos. Nosotros somos pequeños diablitos, satancitos chiquitos. Y ahora, después de cristianos, lo que debemos ser cada uno es pequeños Jesús. Todo el accionar perverso inicia en la mente, en el corazón. Así éramos tú y yo antes de creer en Cristo como Señor y Salvador. A mí me asombra que hay cristianos que ellos creen que el Señor los salvó porque eran buenos. No, por malos, y porque no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Hay evangélicos que se les olvida quiénes eran antes de ser salvados por Cristo, y por eso a veces menosprecian a otros.
Dios puede hacer en cualquier vida lo mismo que ha hecho en la tuya, porque tú no eras ni eres mejor que nadie. Eras tan malvado, tan maligno y tan depravado como los demás. Ahora que fueras una gente callada, tranquila. Siempre pongo el ejemplo de mi mamá Amparito, una gente que todo el mundo la quería, pero cuando se le montaba el martes, Amparito, se le olvidaba el apacible. Sin embargo, la gente veía a mi mamá y hubo gente que me dijo, pero yo no sé de que ella se va a arrepentir porque ella es una mujer tranquila. O sí, después que mi mamá se convirtió hubo cambio en su vida. Ella dejó cosas que sabía que eran pecaminosas. Así una señora tranquila, sí. A veces esos tranquilitos tienen un volcán adentro que cuando hace erupción explota y se lleva todo lo que hay alrededor. Esto no es asunto de tranquilito, es el corazón. Producto de que el ser humano no quiere relacionarse con Dios en los términos de Dios. Cristo vino a reconciliar a los colosenses con Dios y también contigo y conmigo Él lo hizo. ¿Qué dice? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso le decía el apóstol Pablo a los colosenses. Ustedes ahora han sido reconciliados con Dios. Es una obra que sucede con todos los cristianos, con todo el que ha nacido de nuevo. La palabra reconciliado, y les voy a hacer una aclaración. Observen que la palabra de Dios y el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, son inspirados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, cuando movió a Pablo a escribir, lo hizo inventar palabras que no existían en el vocabulario griego. Y esta palabra que aquí se usa como reconciliación fue una mezcla de dos palabras. El Espíritu Santo hizo que Pablo usara la palabra común en griego para reconciliación y la uniera con otra palabra para formar entonces otra palabra que significa reconciliación total, completa, acabada. Esta palabra reconciliado implica que el cristiano ha sido cambiado para componer y arreglar sus diferencias contra Dios. Pero ¿fue el hombre que decidió reconciliarse con Dios o fue Dios que decidió buscar al hombre enemigo de él y reconciliarlo con él? Fue Dios quien buscó para reconciliar. Por eso dice, ahora nos ha reconciliado. Ahora el cristiano tiene otra relación con Dios que no es de enemistad, ya no es un extraño. Ha sido reconciliado con Dios. Una reconciliación que el cristiano no la buscó, la obró Cristo de propia voluntad. Pero es una reconciliación completa. Usted sabe que es lo único que le falta al cristiano es ser glorificado. Pero la obra de Cristo, en el sentido de llevarnos a Dios, está completa. Nosotros no necesitamos nada, ni santos, ni hacer penitencia. Nosotros en Cristo esa obra está completa. Y la palabra reconciliar se une a otras palabras que el hermano José Manuel estuvo predicando, que tienen que ver con adopción, con regeneración, con salvación. Son de esas palabras que todas hablan de la obra que Cristo ha hecho. Lo único que nosotros necesitamos es ya tener el cuerpo nuevo. Pero estamos en, y eso se lo voy a aclarar ahora por si acaso, por las moscas. El Señor nos ha reconciliado. Y fíjese que ahí llegamos al versículo 22 que dice, ahora os ha reconciliado, termina el 21, la idea se completa en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y el versículo 20 termina diciendo, haciendo la paz, la reconciliación mediante la sangre de su cruz. El versículo 22 dice que la obra de reconciliación obrada por Cristo
en los colosenses y en ti y en mí fue en su cuerpo. La reconciliación se hizo en el cuerpo de Cristo por medio de su muerte, cuando Él se entregó a sí mismo, cuando Él en su cuerpo cargó el pecado de todos nosotros, cuando en su cuerpo sufrió todo el castigo que tú y yo debíamos recibir por nuestros pecados. Lo recibió Él en su cuerpo. A causa de la muerte de Cristo, a través de su muerte, es que se ha obrado la reconciliación. No a través de ningún santo, no a través de ningún rito, no a través de ninguna iglesia, no a través de ningún profeta, no a través de ningún evangelista, única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo cuando dio su cuerpo para ser molido por nosotros desde antes de estar en la cruz y después en la cruz y con su muerte y el derramamiento de su sangre. Ninguna otra cosa. Solo a través de su cuerpo. Esta expresión, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, esa frase, lo único que indica es que la muerte de Cristo fue el canal por medio del cual se hizo la reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo pasó por la muerte para lograr la reconciliación, el componer, el arreglar las cosas entre los que creen en Él y ese Dios del cual eran extraños, enemigos y que también dice la palabra advenedizos. Cristo no murió para que tú seas la mejor versión de ti. Eso abunda mucho hoy. Tú debes ser la mejor versión de ti. ¿Cómo usted puede ser la mejor versión de usted? Eso es imposible. El ser humano no puede arreglarse a sí mismo, no puede dar y ser la mejor versión de sí mismo. Eso lo enseñan los maometanos, eso lo enseñan los lamas, eso lo enseñan los budistas, que usted puede llegar a superarse a sí mismo. Eso no es bíblico, eso es diabólico. Usted no puede ser la mejor versión de usted. Cristo es quien obra en usted para hacerle mejor persona, para reconciliarle con Dios. Eso es imposible. Tenemos que tener cuidado a qué le decimos amén. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Mucho cuidado, mucho discernimiento. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú logres tus metas o para que seas un simple religioso más en el mundo. Fue para reconciliarte con Dios. Y este versículo 21 y 22 dicen cuál es el propósito por el cual Cristo obró la reconciliación. No es simplemente para que tú digas yo soy cristiano, yo soy bautista y te llenes la boca con eso, yo soy bautista. ¿Y dónde tú te congregas? Oh, en la iglesia bautista. Que no es que sea malo, es una bendición. Yo le doy gracias porque el Señor me trajo a esta iglesia. Pero eso no es el fin. Ese no es el propósito de la reconciliación que obró Cristo entre el hombre enemigo de Dios y Dios. No es para que tú seas un religioso. Este mismo versículo 22 dice que el propósito de Cristo obrar esta reconciliación va mucho más allá que eso. ¿Qué dice este versículo? Que es para presentarnos santos. Y esta expresión, presentarnos santos, es para que comparezcamos o estemos junto a Él, puros, limpios, cuidados. Para presentarnos a sí mismo sin mancha. Y la expresión sin mancha significa sin defecto, sin arruga, sin nada que nos quite gracia. ¿Usted quiere cosa más fea que un punto negro en una sábana blanca después que la lavan? Hermano, fíjese que la bandera de Japón, eso se ve donde quiera porque es una sábana blanca con un círculo rojo. Pero imagínese usted que usted tienda una sábana blanca, bella, o de cualquier color liso, y uno de los muchachos jugando pase y le tope con la mano sucia. Hay mujeres que la lavan entera. ¿Por qué? Porque eso le quita gracia. Una mancha en una pared, la casa puede estar muy bien pintada,
pero una mancha en la pared le quita gracia. Pues el Señor nos reconcilió con Dios, no solo para presentarnos santos, puros, limpios delante de Dios, sino para presentarnos sin mancha, sin defecto, sin arrugas, sin que tengamos nada que nos quite gracia. La idea es para que seamos graciosos delante de Él. ¿Y qué más? Para poder estar delante de Él irreprensibles. Wow. Y la expresión aquí irreprensible es sin nada de lo que se nos pueda acusar, sin reproches, sin dudas, sin pecado que no hayamos confesado delante de Dios. ¿Cuál es el propósito final de que Cristo nos haya reconciliado con Dios? Producir en nosotros un carácter santo para presentarnos a sí mismo santos. Y eso de presentarnos delante de Él irreprensibles, santos y sin mancha, tiene que ver cuando estemos delante de su tribunal, ya sea que Él nos venga a buscar o nosotros vayamos producto de la muerte, pero también ahora. El producir santidad en nosotros tiene un aspecto que es ahora, en la vida presente. Ser irreprensibles, presentarnos santos delante de Dios es producir un carácter como el de Cristo. Esta verdad está apoyada por varios versículos en todo el Nuevo Testamento, de los cuales vamos a ver algunos. ¿Qué dice Hechos 12:10? Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 10. Esto está en todo el Nuevo Testamento. Bueno, se me perdió la cita. Pero vamos a ir a Romanos 6:22, porque la de Hechos se me perdió, que habla de santidad. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es un fruto de haber sido libertados del pecado, reconciliados con Dios? La santificación. El Señor nos ha hecho santos a los ojos de Dios, pero hay un proceso de santificación diaria, de cada día conformar nuestro carácter. Gracias. Delante de Dios. Vamos a Hebreos, me dice Rosa Elena que es Hebreos 12:10. Si es ese, le doy un abrazo cuando se acabe el culto. Ciertamente es ese. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Ese es un atributo de Dios que se llama comunicable. Claro, nunca vamos a ser santos al mismo nivel que lo es Dios, nunca. Su santidad es infinita, pero Él quiere que nosotros participemos de su santidad. El abrazo va, Roselena. Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, hablando de Cristo que está sentado en los lugares celestiales, está hablando del Padre. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted ve que repite la idea, delante de Él. Dios quiere que seamos santos, sin mancha, sin nada que nos afee. Primera Tesalonicenses 4,
versículos 3 y 7. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué dice el 7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, suciedad, asquerosidad, sino ¿a qué? A santificación. A eso es que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, o sea, sin hacer distinción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y por último, segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo dice ahí que debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir, en santidad y con un corazón piadoso, un corazón que ama a Dios y está inclinado a Dios. En la vida cristiana no existe el tigre cristiano. Eso no existe. Existe el que ha sido reconciliado, el que ha sido salvado para que viva en santidad, se presente en santidad delante de Dios, sea irreprensible y sin mancha delante de Dios. En su santa palabra, Dios nos dice que no solo el sacrificio de Cristo es para salvar y dar vida eterna, es también para santificarnos, para darnos y forjar en nosotros un carácter santo, para hacernos más como Cristo. Producto del evangelio de la prosperidad y de toda una serie de cosas que hay por ahí, hay muchos cristianos que piensan que Dios quiere que nosotros no tengamos problemas. Y a veces vienen problemas, circunstancias difíciles a nuestras vidas y comenzamos a renegar y a decir: tú eres una princesa del Altísimo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, no dice príncipe, dice reyes. Tú eres una guerrera del Señor. El Señor le da sus batallas más grandes a sus mejores guerreros. Realmente no existen los mejores guerreros del Señor. Existe el Espíritu Santo que obra a través de personas pecadoras que han sido regeneradas y salvadas por gracia. Hermanos, el Señor sí prometió que en el mundo tendremos aflicción. Él quiere que tengamos gozo, pero aún en medio de la aflicción. Pero hoy vive el Señor, quiere que tú seas feliz. El Señor quiere que tú seas cabeza y no cola. Aunque dicen que es mejor ser cola de ratón vivo que cabeza de león muerto. Pero entonces viven hablando: no, el Señor lo que quiere es santidad. Y para producir santidad en nosotros, a veces tiene que traer situaciones difíciles a nuestras vidas, situaciones duras para que volteemos nuestro rostro hacia Él. Para que nos acerquemos a Él como niños necesitados de su gracia y su misericordia. Dios obra santidad en nosotros. Eso es lo que Él quiere producir. Ahora, el Señor nos ha reconciliado, Cristo nos ha reconciliado con Dios para producir en nosotros un carácter santo. Ahora, ¿cuáles evidencias hay en la vida de una persona reconciliada con Cristo y que está andando en santidad? ¿Cómo se ve esa vida? Bueno, Colosenses 1:23 da la respuesta. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fruto de la reconciliación y de estar nosotros viviendo dentro del propósito santificador de Dios. Este versículo 23 inicia con una condición, sí, en verdad, que se refiere a lo que ya ha sido expresado en el versículo 22. La expresión sí en verdad significa si es así o si se da la siguiente condición. El versículo pasa de inmediato a la expresión si permanecéis fundados. Esa expresión permanecer fundados también la podemos leer si se quedan cimentados, si permanecen basados, si perseveran cimentados. Y el versículo sigue con la frase, y firmes en la fe, que se puede traducir también, si están inamovibles en la gracia, sentados y seguros en fidelidad a Dios, si están fieles y obedientes. Y la última frase en este versículo que habla de los frutos de una persona que ha sido reconciliada con Dios y que está viviendo en santidad es, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y esta expresión, sin moveros de la esperanza, se puede traducir también, sin quitaros de la confianza que tienes en Dios, sin irse, sin apartarse de la espera anhelante y placentera en Dios. Nosotros tenemos en Cristo lo que se llama la esperanza gloriosa. El Señor tiene promesa, nosotros estamos esperando el advenimiento del Señor. Y debemos hacerlo de manera anhelante y placentera. Usted sabía que hay gente que se llama cristiana que cuando le hablan de que Cristo puede venir, dice que no venga hoy, que yo todavía no me he casado. Ay no, yo quiero terminar mis estudios. El Señor es soberano, que venga cuando Él quiera. Es más, ojalá venga ahora mismo, se quede la Biblia y todo aquí. Que se los robe un impío que entre aquí. Ay, me encontré unas cosas en la iglesia bautista, no hay nadie. Que se lo lleven. Se roban el piano con todo. ¿Y qué me importa a mí? Yo estoy para allá arriba. Yo creo que cuando nosotros vayamos subiendo, ninguno va a mirar para abajo. ¿Y qué? Note que Pablo le dijo a los colosenses que debían permanecer fundados, firmes en la fe y sin moverse de la esperanza, pero ¿de qué? Del evangelio que habían oído los colosenses, que el mismo Pablo ya les había predicado. Es permanecer fundados, basados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza que es de acuerdo al evangelio de Cristo. No ninguna filosofía humana. Desde los inicios de la iglesia, siempre ha habido personas que han querido decir que creen en Dios, que son de la familia de Dios, que han sido reconciliados y salvados por Cristo, pero no quieren el evangelio de Cristo. Ellos quieren los beneficios sin el evangelio. Hoy también los hay que quieren reacomodar el evangelio y adecuarlo al mundo y a los tiempos. Pero lo que Pablo le dijo a los colosenses se aplica hoy también. Todo debe ser en el verdadero y único evangelio de Cristo. Hermanos, hay una traducción al español, bueno, también está en inglés, de la Biblia, es la NVI, la Nueva Versión Internacional. Es muy buena, pero la versión vieja. Porque en la última versión de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, ellos quisieron meter un lenguaje inclusivo, pero como los cristianos comenzaron a protestar, tuvieron que volver a la versión anterior. Y hay una versión, creo que se lo dije en un mensaje,
que a veces Joelito la proyectaba aquí, él no sabía, pero yo la busqué. Y es también una versión que tiene un lenguaje inclusivo, que donde Dios se dice Él, ponen una palabra neutra para que no se diga Él, para que Dios no sea Él. Dios de hecho no es ni masculino ni femenino. Dios nos habla en su palabra en un lenguaje que nosotros podamos entender, y por eso a veces se presenta como Él, pero Dios ni es hombre ni es mujer, pero no es neutro. Es lo que Él es. Yo no sé, porque yo no me he puesto a estudiar la naturaleza de Dios. Yo estudio lo que Él reveló aquí. Más de lo que dice aquí yo no me pongo a inventar. Entonces en esa versión solo faltó que pusieran todes, o que metieran arroba y cosas así, y chiques. Entonces esa versión es para adecuar la palabra de Dios a la agenda que hay en el mundo con la ideología de género. No, el evangelio es uno solo, el de Cristo, y en ese es que debemos estar fundamentados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza que está plasmada en el evangelio de Jesucristo. Y quiero aclarar, hermanos, que lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo en este versículo 23 no significa que hay que perseverar para recibir los beneficios de la reconciliación de Dios. Lo que en verdad muestra este pasaje, este versículo 23, es una demostración de que una persona que ha sido reconciliada con Dios y ha sido santificada es la que persevera firme en la fe, no se mueve de su esperanza y está fundamentada en la fe en el evangelio de Jesucristo. No hay que perseverar para salvarse. Es que el salvo lo muestra porque persevera. ¿Ven la diferencia? Yo no tengo que ganarme la salvación perseverando. El que persevera es porque ya es salvo. Esa es la diferencia. Usted y yo nunca nos vamos a ganar el favor de Dios. Permanecemos firmes en el Señor porque ya somos salvos, y Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque usted y yo ni siquiera perseveramos en el evangelio de Cristo por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Entonces no necesitamos perseverar para ganarnos a Dios. Él nos ganó a nosotros con la sangre de Cristo, nos compró con la sangre de Cristo. Y por eso perseveramos. El único que puede permanecer firme es el que ha sido reconciliado con Dios, porque el impío nunca va a permanecer firme a menos que sea en su impiedad. No es cristiano. Nosotros tenemos que ir cambiando un vocabulario. Hemos heredado algunas expresiones. No porque Él se reconcilió. No. Una gente que esté en el mundo practicando el pecado. La Biblia dice que el que practique el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. No importa que sea tu hijo, no importa que sea una nieta, no importa que sea tu esposa, tu esposo, que tú lo ves con los ojos del alma. No. El que practique el pecado es del diablo. No, lo que pasa es que él está en el mundo, es del diablo. Nosotros, usted y yo, hermano, pecamos, pero no debemos perseverar en el pecado. El que persevera de manera impenitente en el pecado es del diablo. El verdadero cristiano puede pecar, pero no se aparta del evangelio de Jesucristo. No se va a practicar el pecado. Confiesa su pecado. Puede tardar no sé qué tiempo, pero no se va al mundo a practicar el pecado. Tenemos que dejarnos de eso. Hermanos, en este inicio del año 2024, la gente siempre espera que los pastores le hablen de que este nuevo año nosotros debemos tener propósitos nuevos, que esos planes que no llevamos a cabo el año pasado
arranquemos desde ahí este año para llevar a cabo esos planes, que hagamos la dieta que nunca hicimos, que dijimos que íbamos a hacer dieta hasta que llegó el 24 de diciembre y dijimos después de Reyes la sigo. Se espera que entonces digamos, este año voy a estudiar tal idioma, este año voy a estudiar en Infotep. Se espera que de eso sea que se hable en las primeras predicaciones del año. Pero hermano, en este inicio del 2024 yo lo que quiero, y el Señor puso eso en mi corazón, que tú y yo nos cuestionemos, que cada uno se cuestione si realmente es de los que han sido reconciliados con Dios en el cuerpo de Cristo que fue muerto en la cruz del Calvario. Debes cuestionarte si todavía eres extraño, enemigo de Dios en tu mente, en tu corazón, o si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido y es efectivo en tu vida. Yo no te estoy preguntando que te analices si tú eres bautista, si tú has sido reconciliado con Dios. Eso es lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. Hoy es un buen día para que medites si estás teniendo un carácter conformado a la santidad de Cristo, sin mancha e irreprensible delante del Señor ahora, porque su obra será completada en ti y en mí, para que nos presentemos delante del rostro y el trono del Señor un día. Pero ahora, ¿estás andando de manera irreprensible delante del Señor en santidad? ¿Es tu carácter hoy diferente? ¿Ha habido cambio en tu vida y se refleja hoy? ¿O tú eres de los que dicen, es que yo soy así? Es que el Señor sabe que yo soy así. Es que uno es débil, sí, por eso su espíritu vive en nosotros, espíritu de poder, de amor y dominio propio. El que vive diciendo, no, lo que pasa es que ustedes no me entienden. Sí, es que dice aquí que tú eres pecador, eres pecadora. Sí, pero es que si ustedes estuvieran en mis zapatos, sí, yo estoy en tus zapatos porque yo soy tan malo como tú. Pero tengo que llevarme de lo que dice la Biblia, predicártelo a ti, predicármelo a mí. No estar disculpando nuestro pecado. No, lo que pasa es que es que realmente a mí se me meten como una loquera, ¿ves? Bueno, si a ti se te meten en una loquera, lo que hay que ponerte en un tratamiento. Pero eso no es para disculpar el pecado. Si hay que darte diazepam para que te tranquilice, o darte té de tilo o de manzanilla, ok, pero no me venga con excusa de que tú todos los años estás igual o peor, porque es que se te mete como una cosa a veces. Vamos a ver qué es lo que se te mete, si es loquera o es demonio. Eso es lo que tenemos que averiguar. Yo vine duro hoy. ¿Estás permaneciendo fundado y firme en la fe sin moverte de la esperanza del Evangelio? Muestra tu vida diaria perseverancia en el Señor, inamovible en tu fidelidad al Señor, o tú eres de los que absorben todas las filosofías que vienen al mundo hoy. ¿Estás expectante, esperando con anhelo y placer el cumplimiento de las promesas del Señor para los suyos? Es bueno que te cuestiones sobre tu vida espiritual y tu santificación diaria ante Dios y los hombres. Veo muchos cristianos dedicados al mundo y a las cosas del mundo, entretenidos con los caramelos que provee Satanás por medio del mundo y que le gustan a tu naturaleza pecaminosa. Hermanos, vamos a leer todos Colosenses 1, versículos 21 hasta el 23. Vamos a leerlos al unísono y te motivo a que en tu casa medites en esos versículos. Comencemos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar.